Primer tema del día de hoy. Primer tema, el fracaso escolar, que está desgraciadamente de máxima actualidad. Nuestro país, de hecho, encabeza el fracaso escolar en toda Europa. Es como para preocuparse, ¿no crees? ¿Puede que esta situación sea consecuencia de un fracaso más grave, más profundo, del hombre que vive sin tener en cuenta a Dios? De todo esto se va a ocupar la Fundación Educatio Servanda durante el Congreso de Educadores que va a tener lugar el 9 de marzo bajo el título Fracaso escolar de la persona a la plenitud. Teólogos, antropólogos, psiquiatras, filósofos, un juez de menores, todos ellos y más profesionales van a conformar un plantel de ponentes que nos van a ayudar a arrojar luz sobre esta cuestión con su visión profesional y también personal. Muy bien, gracias, Rosa. Juan Carlos Corbera, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues eres el fundador y el presidente de la Fundación Educatio Servanda. El fracaso escolar es estrepitoso en nuestro país, o sea, las cifras son clamorosas. La pregunta urgente es, como en todo en la vida, ¿no?, saber cuál es la causa del problema. ¿Hasta dónde tenemos que remontarnos? Bueno, pues efectivamente consideramos que el fracaso escolar, por eso el lema de nuestro Congreso de Educadores Católicos este año, que vaya por su cuarta edición, la palabra escolar la ponemos entre interrogación, porque, y es así como queremos trabajar en el Congreso, analizar el fracaso escolar como una consecuencia. Es decir, hay que buscar las causas antes de que se produzca la consecuencia. Y consideramos que hay fundamentalmente tres causas. Hay causas clínicas. No serán muchas las causas TDAH, que es las cosas que hacen más ruido, ¿no? Hiperactividad, todas estas cosas, pero no son más de entre un 5 y un 10% los alumnos que acaban con fracaso escolar que tienen esto derivado de estos problemas clínicos, ¿no? Existen, hay que atenderlos, para esto pues irán psiquiatras, irán psicólogos, pero no es la causa fundamental del fracaso escolar. Sobre todo quizá porque aparece más en los medios de comunicación, pero no es la causa clave. No es la causa clave. Hay dos causas que son mucho más claves que las de las clínicas. Una de ellas es el ambiente de la familia, ¿no? Y otra de ellas es la propia concepción antropológica del sistema educativo. O sea que acabas de cargar, digamos, el 80%, 60, 70, no sabemos, de culpabilidad sobre lo que se vive en la familia. Los valores, incluso la falta, la ausencia de fe que pueden tener los padres con relación a una educación con sus chavales. Sí, realmente la consecuencia de que este fracaso escolar, que digamos que es, según la estadística que se maneja, que es la de Eurostat de 2010, que ha puesto de nuevo de manifiesto el informe de Enseñanza para Todos, publicado el año pasado, en el 2012, habla del fracaso escolar de esas personas o alumnos que no acaban la etapa escolar obligatoria, que no la terminan, que abandonan esta etapa escolar obligatoria entre los 14 y 15 años, más o menos. Entonces, España ocupa, aquí sí que estamos en la Champions, estamos en el segundo país por la cola, solamente por encima de Malta, en fracaso escolar. Es decir, casi el 33% de los alumnos que empiezan la enseñanza obligatoria no la terminan. Madre mía, lo bueno que tiene Malta, por cierto, es lo de la ley del aborto. O sea, que no la tiene. Pero quitando eso, que estemos a su altura... Es una barbaridad. Entonces, efectivamente, es un problema que hay que atacar, pero pensamos que la raíz del problema no es mejorar el sistema educativo, que también. La raíz del problema es mejorar ese proceso inicial en el que el joven desarrolla el fracaso escolar, ese caldo de cultivo en el que el fracaso escolar germina, que es el ambiente de la familia, previo a que se produzca el fracaso escolar, y sobre todo la concepción antropológica, que en esta sociedad está muy lejos de lo que debería ser. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los padres o qué es lo que no hacen los padres? Bueno, pues lo que no hacen los padres es ser padres. Es decir, este es el gran drama, ¿no? Los padres muy habitualmente ceden o cedemos, ¿no? La responsabilidad de la educación muchas veces al centro escolar, a otros agentes que no somos nosotros mismos. Si abdicamos de esta responsabilidad, que es la primera responsabilidad que tenemos como educadores, como padres, de la educación de nuestros hijos, no estamos generando el ambiente para que la persona se desarrolle unas capacidades que después le vayan a ayudar en ese fracaso escolar. Y si el centro es católico, por ejemplo, los padres dicen, bueno, nosotros que tenemos una fe más o menos primaria o que la hemos recibido por educación de antepasados y tal, ¿es suficiente? Antes de contestar esta pregunta, te voy a un dato que lo he conocido hace poco y es realmente impresionante, porque parece que, bueno, como los padres, digamos, no tienen esta capacidad de educar, vamos a adelantar en la etapa escolar la educación. Se demuestra estadísticamente, estadísticas que maneja el Ministerio, es que en los países que antes empezamos la educación, sí, tenemos un mayor índice de fracaso escolar.
Es decir, cuanto más tarde empiezan la educación en el sistema académico, en el sistema escolar, menor índice de fracaso escolar hay. Con lo cual, cuanto más pegados a la familia. Exacto, con lo cual el caldo de cultivo del fracaso escolar no se da sobre todo en la escuela, se da sobre todo en la familia. Entonces, y es bastante lógico, y todas las personas que nos oyen lo pueden comprender, un niño que va bien académicamente, que de buenas a primeras empieza a sacar malas notas. Vamos a ver qué pasa ahí. El 80% de las veces hay un problema en casa. Entonces, por supuesto que hay que atacar la raíz del problema en la parte de la familia y en la parte de qué educación se está dando a esos niños dentro de la familia para que aborden después una etapa académica. Es que ahora se entienden entonces más cosas, por ejemplo, como los datos, que casi siempre el índice de los chavales que tienen un fracaso rotundo, brutal, escolar, es también muy parejo y va parejo al tema de los suicidios. Sí. Es una cosa sorprendente que yo creo que se desconoce mucho, pero que habría que subrayarlo. Sí, bueno, estos son estadísticas que todo el mundo las puede comprobar. Esta que he dicho antes de Eurostat de 2010, donde pone el fracaso escolar, donde España es el 24 de 25, estamos en un 33% más o menos de fracaso escolar. Malta tiene más de un 40%. Y los países que tienen menos, una cosa muy curiosa, de los 10 países que menos fracaso escolar tienen, hay 5 de ellos que están en el grupo de los 10 que mayor índice de suicidio tienen. Es decir, tienen mejores rendimientos académicos, escolares, y sin embargo son países que están después a la cabeza en índices de suicidio, también estadísticas de la UNESCO que se pueden consultar. Entonces, tampoco es solución, por lo tanto, esos sistemas educativos que ayudan a que el alumno termine el ciclo escolar obligatorio, si después acaban con una concepción de la vida que les aboca a una desesperanza tal que entonces acabamos con ese gran mito de la terminología fracaso escolar. Es que entonces el escolar no tiene nada que ver, por así decirlo. Tampoco vamos a hacer aquí una apología de la homeschooling. Es decir, el homeschooling es evitar por todos los medios el colegio y hacer las veces de casa-aula, por así decirlo. No, lo que hay que hacer es volver a recuperar la comunión entre las familias y la escuela, que es algo que se perdió hace muchos años, desgraciadamente, y es una de las cosas que también hemos trabajado en congresos anteriores, y es que la familia tenga en cuenta que el centro escolar está para ayudarles a educar a sus hijos y el centro escolar se sienta subsidiario de esta responsabilidad delegada por los padres, ¿no? El otro día me metí en El Faro de Ceuta, una publicación digital, y decía, los chavales que se escapan del colegio, ¿sabéis lo que hacen? Se van a fumar los porros, van a comentar cosas entre ellos y dicen, si nosotros no molestamos a nadie, no hacemos mal a nadie. Esa concepción también individualista del decir, mi libertad termina donde empieza la tuya, cada uno es como un corpúsculo aparte, ¿no? Tienen sus experiencias sexuales, todo va muy unido. Es decir, lo que falta es una definición profunda de quién es el ser humano. Es que justamente por eso esa respuesta que dan, no hago mal a nadie, pero hombre, si al primero que te está haciendo mal es a ti mismo. Claro. Es decir, tú lo que no te estás dando cuenta es que eres tú el primer perjudicado de esa actitud, ¿no? Porque no te estás comprendiendo, no estás reconociendo tu dignidad de persona, claro, y estás yendo por un camino que es autodestrucción de tu propia persona, ¿no? ¿Cómo se despierta un chaval la creatividad y la fe? Dos elementos que son básicos para que pueda vivir su vida en plenitud. Bueno, pues la fe, desde luego, se empieza a trabajar en la familia, como casi todo, ¿no? Claro. Como casi todo. La escuela, desde luego, puede, y la escuela católica tiene esa vocación y esa obligación y esa responsabilidad ante los padres que eligen la escuela católica, de facilitar en el ambiente escolar, en el ambiente académico, el encuentro de la persona con Jesucristo, ¿no? Entonces, hablando de la escuela, lo que tiene que ser el anuncio del Evangelio es mucho más parecido al cemento que integra los ladrillos de un muro que a uno de los ladrillos, por muy grande que sea, por muy central que lo ubiquemos en el muro, ¿no? Está muy bien el ejemplo. Es decir, el mensaje evangélico tiene que consolidar todo el ambiente escolar para favorecer el encuentro del alumno con Jesucristo, ¿no? Y esto se trabaja en la escuela y se trabaja fundamentalmente en la familia. Claro, y por eso es tan importante que no vayamos, que las familias elijan, claro, en función de sus creencias, ¿no? Nos veremos entonces el 9 de marzo. El 9 de marzo a las 9 de la mañana. Empieza realmente a las 10, pero hay una misa previa para los que quieren asistir. El año pasado, de las 450 personas que asistieron, más del 80% estaban en la misa inaugural, con lo cual pues, es un congreso de educadores católicos, ¿no? ¿Y va a ser exactamente dónde? Es en Alcorcón, en el Colegio Juan Pablo II, es un colegio de la Fundación, en el salón de actos que hay allí, y bueno, pues esperamos a todas las personas interesadas. Hay información en la página web, pueden apuntarse desde ya. Genial.
y ahí tiene el programa, exponentes y... Claro, por eso lo hemos hecho con tiempo. Muy bien. Estamos todavía ahí finalizando el mes de enero, pero lo hemos hecho con tiempo. Juan Muy Carlos, gracias por estar con nosotros. De nada, Javier, Un muchas abrazo. gracias. Un abrazo. Fuerte.